Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Amén. Hoy día hemos llegado al final de nuestra serie Ejercítate en la Piedad, Disciplinas Espirituales y Reforma, y lo estamos haciendo con un sermón acerca de la adoración. Y esto es muy interesante porque este tema de la adoración es algo sumamente importante para nuestra forma de ver la vida desde un punto de vista reformado o presbiteriano. ¿Por qué razón? Porque nuestra piedad reformada se caracteriza no por un énfasis individual. Por ejemplo, la oración, el ayuno, la meditación de la palabra del Señor tienden en muchas ocasiones a generar una piedad de carácter individual, de búsqueda íntima. Pero en este caso, el ejercicio de la adoración es fundamental y netamente comunitario. Entonces, ese es el énfasis de la teología reformada respecto a la adoración. Decir que existen algunos caminos distintos a este respecto de la adoración, de cómo se ha entendido. Regularmente se ha asociado a la adoración con la música y solo con ese tipo de expresión, cuando en realidad la adoración excede mucho más que ese espacio de la música. Gran parte de ese énfasis ha surgido a partir de fines de los años 80, principios de los 90, cuando en América Latina se desarrolló todo un movimiento llamado Proyecto de Alabanza y Adoración, que entre sus figuras principales tuvo a Marcos Witt como uno de sus máximos exponentes y cultores de este tipo de música. De hecho, esto de alabanza y adoración generó una diferenciación, como que alabanza son estas canciones que son mucho más animadas, más fervorosas, más rápidas, entonces más celebrativas, y las de adoración vendrían a ser estas canciones más lentas, en las cuales uno está face to face con el Señor ahí adorando animadamente, pero con una sensación más calma, con música más lenta. Entonces eso, de una u otra manera, permeó nuestra comprensión acerca de la adoración, insisto, solo como una expresión musical. Algunos entienden la adoración solo como algo relacionado con el espacio del culto, como que nosotros adoramos cuando estamos aquí reunidos como iglesia, pero fuera, en nuestras tareas comunes y cotidianas, no lo estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, no pensamos que desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer cotidiano, adoramos al Señor. Y aquí hay mucho que decir al respecto. Otra cosa que también, otro camino que ha mediado nuestra forma de comprender la adoración, tiene que ver con que esta idea de la celebración, de la fiesta, del regocijo, tiene que ver solo con momentos de circunstancias o cosas que nos satisfacen. Como si pudiésemos manifestar nuestra alegría solo cuando tenemos éxito, cuando nos va bien, cuando no estamos enfermos, cuando estamos prósperos, cuando la vida nos sonríe. Solo allí celebramos y expresamos fiesta y alegría. Cuando en realidad esto no es así bíblicamente. Evidentemente tenemos situaciones en las cuales estamos tristes, angustiados, afligidos, mas no desamparados. Y entonces el motivo de nuestro gozo no son las circunstancias de la vida,
sino que Jesús habita en nosotros. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice el salmista. Por lo tanto, allí nosotros encontramos nuestra mayor alegría. Entonces, ¿tenemos pena? Sí, tenemos pena. Pero esa pena no nos separa o no nos condiciona para que entendamos que nuestro mayor regocijo, nuestra mayor dicha, nuestra mayor bienaventuranza está en Jesucristo. Entonces, hoy día queremos acercarnos bíblicamente a la adoración. Y si uno lee los textos en la Biblia que hablan de adoración, y uno conoce el significado de las palabras en sus idiomas originales, podemos ver mucho significado respecto de esto. Las palabras que se traducen como adoración en nuestra Biblia, algunas de ellas significan literalmente postrarse. Hablan de una actitud de inclinarse delante de Dios, ya sea físicamente hablando, o también tener un corazón postrado, humillado delante del Señor. Otra de las palabras que se traduce como adoración literalmente significa besar en la mejilla a la persona amada. Esto es muy bonito, porque la adoración tiene que ver con este acto amoroso en el cual el pueblo de Dios se regocija en quién es nuestro verdadero esposo, que es Dios. Y también otra palabra que se traduce como adoración es reverencia, con sentimiento de maravilla y de asombro. Esto es muy interesante porque nosotros estamos rendidos delante de Dios y reconocemos que Él es mucho más grande, mucho más poderoso que nosotros. Nosotros somos finitos, Él es eterno. Nosotros tenemos capacidades limitadas, Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe. Estamos limitados en un lugar. Yo quisiera estar en otro lugar, por ejemplo, en algún momento de la vida, pero no puedo porque estoy aquí, a esta hora, en este momento preciso. Estoy limitado por el tiempo y por el espacio. El Señor no tiene esa limitación. Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y aparte de eso, Él es siempre. Entonces, nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y entender que siempre el Señor va a superar nuestras expectativas. El Señor siempre nos va a asombrar, siempre nos va a mostrar su poder de manera maravillosa. Y también, otra de las palabras que se traduce como adoración es servir y entregar un homenaje. Y eso tiene que ver mucho con la expresión del culto que nosotros entregamos al Señor. Ahora, si nos acercamos al significado teológico del concepto de adoración, debemos decir lo siguiente, que adoración es el servicio propio de un esclavo en respuesta a un Señor que es soberano sobre todo. Entonces, cuando nosotros estamos adorando, estamos reconociendo a Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos. Y aquí hay algo muy importante que decir. Cuando estamos adorando a Dios, le estamos adorando con todos sus atributos. Esto es algo que debemos tener mucho cuidado al momento de adorar al Señor. ¿Cuál es la imagen de Dios que hay en nuestra cabeza y en nuestro corazón a la hora de adorar? Regularmente y con mucho problema nos hacemos imágenes de Dios que son realmente idolátricas. Pensamos en Dios como un patrón de fondo con rebenque en mano que nos está castigando, o pensamos en Dios casi como el viejito pascuero, barba blanca, larga, bonachón, que nos perdona todo y que nunca nos llama a un orden conforme a la Biblia. Nos hacemos imágenes falsas. De hecho, hay algunas personas que invitan en el momento de la adoración cúltica de la iglesia a imaginar al Dios de los sueños. Cierra tus ojos y adora al Dios de tus sueños, dicen algunos. Eso es una invitación a la idolatría, porque el Dios que debemos adorar es aquel que se ha revelado en la Escritura, con todos sus atributos, lleno de verdad, justo, santo, temible, amoroso, misericordioso, fiel, veraz. Entonces, cuando adoramos todos esos atributos de Dios manifestados en su palabra, y también algunos de ellos manifestados en la creación, deben ser motivo para nuestra adoración. También la adoración es estimulada por la acción del Espíritu Santo y sustentada en la Escritura. O sea, nosotros no adoramos de buenas a primeras,
sino que somos convocados por Dios a adorarle, somos llamados por Él a hacerlo y somos motivados por el Espíritu Santo a hacerlo. Aun cuando a veces queremos llevarnos los aplausos nosotros y la gloria a nosotros, el Espíritu Santo nos reprende y nos sanciona con eso y nos llama en ese sentido a buscar adorar al Señor. Y por otro lado, nuestra adoración se sustenta en la Escritura. Fíjense cómo gracia, fe y conocimiento van juntos de la mano a la hora de adorar al Señor. Adorar es también un estilo de vida, es una motivación del corazón. Nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana tiende a la alabanza y a la acción de gracia, o debiera hacerlo. Y decir también que es un eje del presbiterianismo, como lo hemos dicho, en el sentido de que, por ejemplo, la pregunta 1 del Catecismo Menor de Westminster responde de la siguiente manera a la interrogante de cuál es el fin principal del ser humano, del hombre. Y se responde tajantemente diciendo que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, toda nuestra vida tiene que estar centrada en la búsqueda de una mayor gloria de Dios. Me gusta mucho esta definición dada por el anglicano William Temple, que señala que adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Recordemos que corazón, en el lenguaje bíblico, y lo dijimos la semana pasada, tiene que ver tanto con pensamientos, emociones y voluntad. Todo el ser integralmente está relacionado entonces con la adoración. Y ayudados por la lectura bíblica que hemos hecho esta mañana, dejaremos de pensar en la adoración y en el gozo como algo momentáneo, sino como parte de un estilo de vida que demanda también una disciplina de nuestra parte. En primer lugar, respondamos a la pregunta de quiénes son llamados a adorar. Y el versículo 1 responde muy tajantemente a esto. Dice: aclamen al Señor, habitantes de toda la tierra. La respuesta a esta pregunta, inicialmente, respecto a quiénes son los llamados a adorar, es que todos los pueblos de la tierra son convocados a adorar al Señor. Los habitantes de toda la tierra son invitados a adorar. Aquí Dios muestra cómo Él ejerce su soberanía a nivel universal, excediendo todos nuestros límites, todas nuestras fronteras. El Señor llama a todos los pueblos de la tierra a adorarle. De hecho, un bonito símbolo de esto es que la iglesia esté abierta a todas las personas, de tal manera que personas de distintas culturas, de distintos pueblos, de distintos países, puedan reunirse a adorar y alabar al Señor en una sola familia, en un solo pueblo. Ahora, esta invitación a adorar es también una manifestación de lo que es la misión de Dios, a propósito de nuestra serie que viene a partir de la próxima semana. El pastor John Piper, en su libro Alégranse las Naciones, plantea lo siguiente. Él dice que la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. Y aquí debemos tener muy presente esto, porque la adoración es el motivo principal de la existencia de la iglesia, no las misiones. Las misiones son el medio por el cual llamamos a otras personas para que adoren a Dios. Y esa adoración será eterna. La adoración comunitaria del pueblo de Dios, particularmente en el culto dominical, en el culto del Día del Señor, es una celebración que pone su mirada en la venida de Cristo y también pone su mirada en la misión. Es un anuncio de la esperanza bienaventurada, feliz, y es también proclamación de las buenas noticias del Evangelio. Por ende, el culto siempre es una instancia evangelística que debe convocar a todas las personas. De hecho,
si no creyentes forman parte de nuestro culto dominical, el Evangelio debe ser entendido por todos, de tal manera que no haya barreras. Hay una barrera artificial que se ha puesto con respecto a esto. Se dice, ¿debemos agradar a Dios o debemos agradar a los hombres? Entonces, o el culto es para Dios o es para las personas que lo visitan o forman parte de él. Primero que todo tenemos que decir que el culto es solo para Dios. Nuestro canto, nuestra oración, nuestras ofrendas, nuestra predicación y escucha atenta de la palabra del Señor, en la celebración del sacramento, todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestro culto es adoración a Dios y solo para Él y solo para su gloria. Esa tiene que ser nuestra finalidad. Pero ojo, eso no significa y no es obstáculo jamás para que todas las personas que asisten a nuestro culto sean beneficiadas por él. ¿Se fija, por ejemplo, con cómo nosotros ponemos barreras al mensaje y a la comunicación del Evangelio? Por ejemplo, ocupando conceptos que no son claros para todo tipo de personas. Debemos ocupar, de todas maneras, un lenguaje que sea entendible por todos. Y también, por ejemplo, nuestra música podría ser un obstáculo para las personas que no conocen nuestra forma de cantar. O una mala presentación musical, por ejemplo, podría ser un obstáculo para alguien que conoce de música y que le hace ruido esa presentación. ¿Se fija? No es nuestra finalidad tener un buen equipo de alabanza y adoración. Nuestra finalidad es adorar a Dios. Pero ojo, eso no es obstáculo para que lo hagamos de buena manera. Nunca es obstáculo pensar entonces en los demás y preocuparnos por quienes asisten a la iglesia, de tal manera que este sea un espacio en los cuales ellos encuentren acogida, cosa que en muchos espacios aquí en la sociedad no se encuentra. Amistad, compromiso, escucha, eso es lo que la gente debe encontrar también en la comunidad. Ahora bien, dicho eso, específicamente, el pueblo de Dios es convocado a adorar. Isaías capítulo 12, versículo 3 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes de las fuentes de la salvación. ¿Dios te ha salvado? ¿Eres salvo por la gracia de Él? ¿Sabes qué? Ese es motivo suficiente para adorar al Señor. Hemos sido beneficiados con el mayor de todos los milagros. Salir de la muerte espiritual a la vida y una vida abundante que el Señor Jesús nos da. Entonces, una razón profundamente doctrinal para adorar a Dios es que Dios es digno de recibir gloria, honra y honor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todas las manifestaciones de su poder. Además, ¿se fija usted que aquí en el culto cristiano que celebramos dominicalmente están presentes las tres marcas de una iglesia verdadera? Predicación, administración correcta de los sacramentos y disciplina eclesiástica, por lo menos la disciplina en un sentido primario, donde hay corrección, exhortación, ánimo, aliento, restauración, conforme a la predicación de la palabra. Aquí tenemos entonces mucho por lo cual adorar. El pueblo del Señor, principalmente, tiene el llamado y el deber de adorar a Dios, sobre todo en el día que ha establecido para ello el Señor. Vamos a hablar un poco acerca de eso más adelante. Segunda cosa, ¿cómo debemos adorar? Versículos 2 y 4 del texto. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Según este texto, ¿y cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cómo debemos adorar? Y piensa usted en la adoración que entrega en el culto al Señor. ¿Lo hace así? ¿Con alegría? ¿Es una manifestación de su regocijo, de su júbilo, el cantar al Señor? Nosotros manifestamos nuestro culto decentemente y en orden, pero la decencia y el orden no son antónimos de devoción, de amor, de fervor. Nosotros debemos recuperar
el sentido de celebración que tiene el culto cristiano. El culto cristiano es una fiesta espiritual, de alegría, de gozo. Y eso muchas veces no es lo que nosotros hacemos en nuestro culto. Nosotros regularmente nos convertimos en espectadores de lo que está sucediendo en el culto cristiano. Y ojo con lo que les quiero decir, así voy a ser muy práctico con esto. Daniel está dirigiendo la alabanza del pueblo de Dios. No está cantando ni para nosotros, ni por nosotros. Somos nosotros, el pueblo de Dios, el que canta. Un sello de la Reforma Protestante es ese. La Iglesia Católica en el Medioevo generó un grupo de coro profesional, donde niños de temprana edad eran especializados, profesionalizados en la música, de tal manera que pudiesen cantar incluso en las voces femeninas, de soprano, contralto, lo pudieran hacer con esos tonos agudos, y era un cántico tan profesional, y en latín más encima, que la gente del pueblo, la gente común y corriente, no podía cantar. El canto, la adoración, era solo cosa de profesionales. Lo primero que hicieron Martín Lutero y Juan Calvino fue construir libros en el idioma de la gente, con canciones. Calvino lo hizo con salmos, Lutero escribió varios himnos también. Calvino escribió también algunos himnos para que la gente pudiese adorar al Señor en su propio idioma y la iglesia lo pudiera hacer. El canto no es patrimonio de profesionales. ¿Se aflige cantar mal? Es lo mismo. Al Señor le llega con una serie de filtros que hermosean su voz para Él. Cante, hágalo con alegría. Yo canté en un coro polifónico en la iglesia en la que iba antes, y me acuerdo que un hermano que nos enseñó a cantar, que era tenor, entonces nos tenía a los dos al lado y nos llovían los codazos de repente cuando cantaba. Entonces una vez salimos del momento donde cantamos y nos llevó para una orilla y nos dijo: si van a desafinar, desafinen con pachorra por lo menos. Yo encuentro que eso es legítimo. No importa que usted desafine, hágalo con pachorra, ¿ya? Cántele al Señor, cante con alegría, con gozo. Ahora, debemos hacerlo también con acción de gracias según este salmo. ¿Con qué ánimo e intención viene al culto a Dios? ¿Es una obligación que usted haya venido hoy? Cuando hablo de obligación, no estoy hablando de que es un deber, porque es un deber venir a la iglesia, es un deber congregarse. Ojo con esto. Estoy hablando de esta situación como que uno se levanta de mala gana, como que yo tengo que venir al culto, y ¡oh, qué lata más grande! Y hablamos del día domingo como fomingo. No hay nada más inconsistente para un cristiano que hablar del domingo como fomingo, porque es el día del Señor. Entonces usted prepárese. Acuérdese del texto de la semana pasada que hablaba acerca del ayuno. Lávese la cara, échese un cuento en su cabeza y venga al culto a cantar con alegría, a expresar su agradecimiento al Señor. Gócese en el Señor. Y si para eso es necesario que usted se acueste más temprano el día domingo para que no venga con sueño, cansado, fatigado por el día anterior, acuéstese más temprano. Pero cante y venga con acción de gracias al Señor. El Señor ha hecho todo por nosotros. Una motivación para nuestro culto debe ser el agradecimiento. Dios nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es, todo lo que usted ha logrado, ha sido por el poder y el favor del Señor. Por lo tanto, si sus misericordias son nuevas cada mañana, lo decíamos la semana pasada, nuevas cada mañana también debe ser nuestro agradecimiento. En este cómo debemos adorar, hay múltiples expresiones de adoración comunitaria. El texto aquí habla de himnos de alabanza, habla también de cánticos de júbilo. Yo quiero leer el texto de Efesios capítulo 5, versículo 19, que dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Fíjense, aquí está como dando la pauta de qué es lo que debiera entrar en nuestro canto. Hay mucho debate con respecto a este texto. Claramente aquí aparecen salmos, y los salmos son la literatura bíblica que lleva tal nombre. Hay un libro de 150 salmos que aparecen aquí. Hay algunos otros salmos desperdigados en el Antiguo Testamento. También tenemos himnos de alabanza. A lo menos Filipenses capítulo 2 claramente era un himno de la iglesia primitiva, que fue recogido por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo para ponerlo allí. La iglesia del Señor también cantaba himnos. Y cantos espirituales,
se plantea como hipótesis con respecto a eso, que eran cantos espontáneos que surgían en la congregación, en el contexto de la primera etapa de la iglesia, en el cual, movidos por el Espíritu Santo, surgían algunas canciones allí que se manifestaban en la iglesia. Ahora, lo importante que es, que ojo, dice el texto, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Voy a insistir en esto. Esta expresión de canto es de todo el pueblo del Señor y no puede ser usurpada por bandas profesionales. Es el pueblo de Dios el que canta. El pastor David Trumbull, primer misionero de la iglesia presbiteriana aquí en Chile, señalaba que las iglesias activas son aquellas que cantan. Los cantos son instrumentos que sirven a la Biblia en la producción y la declaración de una teología que es sana. El canto, como una finalidad propia, es la adoración a Dios, pero también tiene una finalidad secundaria, que es enseñarnos cómo adorar, cómo hacerlo conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, todas nuestras canciones deben pasar por el sedazo de la Biblia. Si nuestra canción no está reflejando lo que la Biblia dice, tiene que ser eliminada de nuestro culto, por mucho que se lleve años cantando lo mismo. La canción tiene que estar sustentada en la Biblia. Más adelante, cuando tengamos un equipo de adoración más amplio, donde haya más voces, donde haya más instrumentos musicales, nunca ese equipo de adoración va a ser libre de la tutela de la palabra del Señor para decidir qué se canta dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque en el conocimiento nunca está disociada la expresión de nuestra adoración, nuestras emociones. El apóstol Pablo dijo a los hermanos corintios, leo en la Nueva Traducción Viviente este texto de 1 Corintios 14, versículo 15, oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré con el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Esa disociación entre razón y emociones es propia de la modernidad que como característica tiene el humanismo. Nosotros somos seres integrales, que nos emocionamos y que adoramos también al Señor con conocimiento. Ojo con esto. El día que a usted le digan que para venir a la iglesia tiene que sacarse el cerebro para cantar y expresar su alegría y su júbilo, usted está entrando a una secta. Huye de ahí. Oramos con el Espíritu, con mucho fervor, pero también lo hacemos con el entendimiento, al igual que nuestro canto. Deseo también, en esta parte del sermón, a modo de opinión y sin dogmatizar, lo que nosotros debiésemos cantar en el culto comunitario. Prioritariamente, no estoy diciendo que únicamente, sino que prioritariamente, debiésemos, ojalá, escoger salmos y otros textos bíblicos a la hora del canto. ¿Por qué razón? Porque allí estamos poniendo con toda seguridad las palabras de Dios en nuestros labios. Allí, por ejemplo, felicitar el esfuerzo que se ha hecho en Iglesia 1, en la Quinta Iglesia Presbiteriana de Santiago, por ejemplo, en el caso de Ismael, de dar música a salmos, al Padre Nuestro, algunos textos de la Biblia, para que nosotros los cantemos. Ese esfuerzo ha sido hecho por largo tiempo en la historia del cristianismo. Ahora bien, también podemos cantar himnos. Y ahí tenemos una larga tradición cristiana con respecto a esto. Y quiero decir algo en favor de los himnos. Los himnos han sido producto, en su mayoría, ojo, no todos, porque hay himnos que también son malos, que no expresan lo que la Biblia dice, y todo eso. Pero siempre, en muchos casos, aquellos que escribieron himnos buscaron ser fieles a lo que la Biblia decía. ¿Y sabe qué? Cantar himnos, como lo hicimos al comienzo cuando cantamos este Príncipe de Paz, que es Jesucristo, el puerto de paz, eso, ¿sabe qué hace también? Conectarnos con hermanos del pasado. No somos solo comunidad con la gente de hoy de la iglesia, somos comunidad con la gente de ayer también. Entonces cuando lo cantamos, aunque lo hagamos con un arreglo novedoso, nuevo, ¿sabe qué también estamos diciendo? Que no inventamos nunca la pólvora, que todo lo que nosotros hacemos también es resultado de lo que otros sembraron en el pasado y que en algunos casos lo hicieron con muchas lágrimas para que nosotros cosechemos con gozo. Entonces, himnos. Y también canciones actuales que podemos
recurrir y tomar y ocupar en nuestro culto. Ahora, insisto, con mucho cuidado, porque más que nunca en este tiempo muchas canciones expresan casi nada de la palabra de Dios y mucha ensoñación, mucho sueño. Hay una serie de videos en YouTube que usted puede ver de cómo solo cambiando 2 palabras la canción queda como una canción de amor para el esposo, para la esposa, para el hijo, para el papá, porque solo se cambió aquello que decía Dios, soberano Señor o cosas por el estilo. Eso muestra el descuido, la desprolijidad que hay mucho de la alabanza contemporánea. Ahora, agradecer, por ejemplo, también lo que está haciendo la IBI, esta iglesia bautista del pastor Miguel Núñez, en el cual se están generando toda una traducción de las alabanzas de un grupo llamado Gracia Soberana, y que ha generado, por ejemplo, música que atiende a la sana doctrina. Se canta lo que se cree. Me gusta mucho una expresión que decía el pastor Jonathan en varias de sus clases de liturgia: dime cómo adoras y yo te diré quién es tu Dios. Esto nos conecta con el último punto de esta parte. Hay una diferencia entre culto lato y culto estricto. Voy a explicar estos conceptos para que los asimilemos como nuestros. Esta es una diferenciación que hay en la teología reformada. El culto lato o amplio es aquel que nosotros expresamos en todas las cosas que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos, decimos, pensamos, tiene que ser para la gloria de Dios. Porque toda nuestra vida, y no solo en el momento del culto, estamos frente al Señor. Ahora bien, cuando hablamos de culto estricto, estamos hablando de un concepto que es muy específico, acotado, y que refiere al encuentro de Dios con su pueblo. El culto comunitario. Fíjese cómo lo pusimos. No es el encuentro comunitario con Dios, sino que es el encuentro de Dios con su pueblo. Es Dios quien nos llama a adorar. Por eso, cuando comienza nuestro culto, lo que hacemos es leer un texto de la Biblia. Es Dios quien nos habla por su palabra y que nos invita, nos convoca a adorarle. Es Dios quien nos invita a pedir perdón por nuestros pecados. Es Dios quien nos invita a ser agradecidos. Es Dios quien nos invita a ofrendar. Es Dios quien nos invita a escuchar su voz, quieta y reposadamente en la predicación de la palabra. En todo momento es Dios llamando a su pueblo a adorar. Por lo tanto, en ese culto en el cual Él toma la iniciativa, la gloria de Dios debe ser proclamada y el Evangelio debe ser tanto el anuncio como el centro de Él. Todas las partes del culto son para adorar a Dios. Oraciones, cantos, ofrenda, lectura, exhortación de la palabra, escucha atenta de la palabra de Dios y también la práctica de los sacramentos. Aquí me quiero permitir citar nuevamente al pastor Jonathan Muñoz, quien en su proceso de su licenciatura eclesiástica para este proceso de llamado al pastorado de la Iglesia Presbiteriana de Chile, escribió su tesis sobre liturgia. Y él allí dice lo siguiente: el culto no necesita ni debe ser creativo, inspirador o agradable en las visitas, sino simplemente obediente y fiel. Pues de esta manera estaremos diciendo, 1, que Dios es soberano y que Él se ha revelado de manera clara e infalible a través de la Biblia. 2, que nosotros somos pecadores depravados en todo nuestro ser e incapaces de inventar algún elemento agradable para la adoración a Dios. Y 3, que vivimos en tiempos escatológicamente relevantes, pues Cristo ya vino y cumplió con su muerte, resurrección, ascensión y glorificación todos los rituales y ceremonias externas en el Antiguo Testamento. Estableció como sombras de la salvación en el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que se canta, ora, predica y presenta en el sacramento debe ser conforme a lo que la Biblia dice. Si la Biblia calla respecto a alguna cosa, nosotros también debemos callar en el momento del culto comunitario. Si la Biblia no lo manda, no es que hay libertad para hacerlo. Si la Biblia no lo manda, no se hace dentro del culto. No se debe hacer nada en la reunión de adoración a menos que la Biblia ofrezca base para ello. Y aquí los reformados tenemos un principio regulador de nuestro culto que expresa lo que la Biblia dice. Voy a poner un ejemplo. En nuestro culto de Navidad tuvimos una presentación de nuestros niños, donde ellos cantaron unos villancicos
estaban vestidos con túnicas y cosas por el estilo, y cantaron. Y lo pusimos después de nuestro culto, de manera explícita después de nuestro culto. Y alguien hizo una pregunta: ¿por qué los niños están cantando fuera del culto? ¿Acaso no forman parte del pueblo de Dios? ¿Allí no hay adoración? En un sentido lato, amplio, aplicando el concepto que aprendimos de culto lato, sí, están adorando a Dios, pero eso no es culto estricto, no forma parte de nuestro culto. ¿Por qué razón? Porque una presentación dramática, teatral de niños no forma parte del culto en ninguna parte en la Biblia. ¿Lo podemos hacer? Claro, fuera de nuestro culto. ¿Por qué razón? Porque yo en ese momento me quería deleitar con el canto de Miguel y de Sofía y de todos los demás niños de la iglesia. Estoy hablando como papá y como plantador de esta iglesia. Quería deleitarme en los niños. ¿En quién estaba poniendo mi atención? ¿En quién estaba poniendo mi mirada? ¿En quién? En mis hijos y en los demás niños de la iglesia. Cuando toda nuestra atención en el culto debe ser para el Señor. Esa es la diferencia. Ese es el porqué, por ejemplo, si uno quiere ser muy reformado, así, en extremo, los coros polifónicos, por más que sean muy bonitos, no caben dentro de nuestro culto. David Trumbull luchó contra eso así enormemente. De hecho, a tal nivel fue eso, que cuando él se murió, el consistorio de su iglesia autorizó el canto de coros polifónicos dentro del culto comunitario. ¿Pero por qué lo hacía? Porque el coro polifónico, ¿qué hace? Que pongamos nuestra vista ¿en qué? En las personas que están cantando, en sus voces armoniosas, bonitas, en ese deleite artístico, que no es malo, que es bueno, pero en otra esfera, no en la esfera del culto. En el culto, la expresión debe ser comunitaria y debe buscar que toda nuestra atención sea para el Señor. La identidad de la iglesia está en la adoración, en cómo la realiza. Todo el culto, su estructura, sus cánticos, la oración, su predicación, debe expresar a sus asistentes los hechos poderosos de Dios, pasados, presentes y futuros. Y ojo con esto, que la adoración que estamos entregando hoy día en el culto no es inédita de lo que hacemos en el día de semana, en todos los otros días de la semana. Es una expresión de lo que hacemos toda la semana. Por lo tanto, si no lo hemos adorado a Dios en la semana, debemos arrepentirnos de ello. Porque este espacio no es un espacio para la santurronería ni para la performance espiritual. Eso era algo que hacían los fariseos. Nosotros debemos hacer culto todos los días. Y este culto estricto, este espacio del domingo, es para adorar al Señor comunitariamente, como expresión de lo que hemos hecho en lo privado en la semana. Tercero, ¿cuándo debemos adorar? Versículo 5 nos responde esta pregunta. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Yo quiero acompañar esta primera parte de esta división con el Salmo 34, versículo 1, que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Si usted se fija en el versículo 5 del Salmo, y uno busca que este Salmo le hable, uno debiese pensar que si el Señor es bueno, que si su gran amor es eterno, que si su fidelidad es para siempre, ¿cuándo debemos adorar? Siempre. Mis labios siempre lo alabarán, decía el Salmo 34 que leímos. O sea, toda nuestra vida debemos adorar al Señor, siempre debemos adorarlo. Y eso incluye todas las circunstancias de la vida. Cualquier momento en que usted y yo estemos viviendo, por más difícil que parezca, por más desértico que parezca, por más terrible que parezca, en cada momento y circunstancia de la vida debemos adorar al Señor. El libro de Eclesiastés, si usted quiere leer algo de la Biblia durante la semana, ahí tiene una tarea. Lea el libro de Eclesiastés durante esta semana. ¿Sabe con lo que se va a encontrar? Con un hombre ya experimentado, con varios años en el cuerpo, y que comienza a reflexionar acerca del significado de la vida. ¿Y sabe cuál es la conclusión a la cual él llega? Él dice que todo lo que hay debajo del sol y sobre esta tierra es vanidad. Esa palabra del hebreo se traduce algo así literalmente como el vaho, como ese vapor que uno saca cuando hace frío y toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Algo que
perece, que se acaba. Las riquezas, las propiedades, el éxito, la fortuna, la suerte, la juventud, la adolescencia, la prosperidad, la alta estima social, todo eso pasa, perece, se acaba, es vanidad. Por eso es que el predicador del Eclesiastés dice al final que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso no es vano. Dios no perece, Dios no se acaba. Allí está toda nuestra existencia, todo nuestro centro, todo el motivo de nuestra adoración está en Dios. Por eso, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, invita diciendo lo siguiente: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabrá con qué habrá de encontrarse después. Cada momento de tu vida, incluso en los que más has tenido que llorar, han procedido de la mano del Señor. Dale gracias por ese momento. Incluso por aquello que aún tus palabras hoy día en el presente no pueden explicar. El filósofo Immanuel Kant decía que hay un cúmulo de cosas que en este mundo no comprenderemos jamás, pero en el mundo nuevo Dios probará que todo fue necesario. ¿Sabes qué? Así será. Y mucho mejor, porque el Señor en ese momento, cuando Él nos pruebe que todo fue necesario, Él enjugará toda lágrima de nuestro ojo. Y también decir que hay un día en el que el pueblo de Dios se debe reunir para adorar. Fíjese lo que ocurre con este mandamiento. Uno tiene los 10 mandamientos y nadie, absolutamente nadie se atrevería a poner en duda o a relativizar, a minimizar lo que dicen los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Nadie pone en discusión el no tomar el nombre del Señor en vano. Nadie pone en discusión, por ejemplo, el honrar padre y madre, el no cometer adulterio, el no robar, el no codiciar, el no levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. En fin, nadie pone en discusión esos mandamientos. Pero vaya que se pone en discusión este mandamiento en particular. Acuérdate del sábado, dice el texto, para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y consagró el día de reposo. ¿Por qué ponemos en duda este mandamiento? ¿Por qué lo ponemos en duda con nuestras palabras o lisa y llanamente con nuestras acciones, considerando que es de menor importancia que los demás? Para nosotros, el sábado cristiano es el domingo. Y la razón de ello es que ese primer día de la semana, el domingo, Jesús resucitó. Por lo tanto, todos los domingos, lo que hacemos es celebrar a Cristo resucitado, venciendo en su sacrificio por nuestra redención, venciendo a la muerte y el pecado y cumpliendo lo que Él había dicho acerca de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. Celebramos a Cristo, el triunfador. Por lo tanto, este día domingo no hay ninguna cosa más importante que hacer y realizar que celebrar al Señor Jesucristo. Ninguna cosa más importante que eso, que celebrar el culto. Por lo tanto, ninguno de nosotros debiese dejar de reunirse el día domingo para alabar al Señor. Ninguno de nosotros debiese pasar por alto este mandamiento de celebrar comunitariamente el culto al Señor. Eso es sumamente importante. Es radical este mandamiento.
De hecho, esto tiene componentes incluso sociales. ¿Se fija usted que los cristianos en el mundo fueron los principales defensores del día de descanso para la función de trabajo? El día de descanso laboral surgió en contextos cristianos y particularmente el domingo como día de descanso. Esto es radical, es sumamente importante, insisto, y lo voy a decir nuevamente, no hay ningún motivo lo suficientemente legítimo para que usted no se congregue, para que deje de rendir este día como para el Señor. Y yo sé lo que usted está pensando. Y aquí con esto se rayó el hermano Luis, dice. Está loco. ¿Cómo? Si tiene que haber alguna razón legítima. Y cada uno podría estar pensando en la enfermedad o en un deber de trabajo. Sí. Usted puede faltar cuando está enfermo al culto. Sí. Usted puede faltar cuando trabaja el día domingo. ¿Sabe por qué? Porque su trabajo está beneficiando con su amor al prójimo a muchas otras personas. Sobre todo, por ejemplo, aquellos que trabajan en la salud, en la asistencia pública, en funciones de orden, de seguridad del país, en fin. Están haciendo un servicio para otras personas. Es lo que Jesús dijo. ¿Acaso a alguno se le cae un animal en un hoyo? ¿Lo va a dejar de recoger porque es día de reposo? No. ¿Cuánto más cuando esto tiene relación con el amor al prójimo? Bueno, pero eso, aún así, no es suficiente razón para faltar el día domingo al culto y dejar de congregarse y de rendir el culto al Señor. ¿Sabe lo que usted tiene que sentir cuando está enfermo y falta el culto? ¿Sabe lo que usted tiene que sentir cuando usted trabaja y falta el culto? Nostalgia, dolor, necesidad de congregarse y de vivir la comunidad. Si usted no está sintiendo eso, no está reflejando lo que este mandamiento dice, que le llama a adorar al Señor. Por eso, incluso en sus vacaciones, en su día de descanso, usted tiene el deber de congregarse donde esté. Y si no encuentra ninguna iglesia cristiana en el lugar donde está, a lo menos haga el culto familiar en su casa. Lea la Biblia, cante, ore. No se excuse. No se excuse. ¿Y sabe qué? Hay una excusa que es dolorosa. Es dolorosa, de verdad duele. Cuando dicen, no, yo tuve que hacer tal cosa. Sí, puede ser que haya tenido que hacer algo, pero yo también tengo que hacer. Varios hermanos que cumplen función aquí en la iglesia también tienen que hacer. Y han dejado todas sus labores para venir a congregarse al culto. ¿Acaso su labor es más importante que la de otros? Congréguese. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Anímese a venir al culto. Viva la realidad de la iglesia aquí congregándose. No debe haber cosa más importante. Voy a ilustrar este texto. Se fija que aquí dice, no hagas ningún trabajo, ni tampoco tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Dos cosas aquí importantes. A los niños hay que enseñarles esto desde chicos. A que el día domingo es día de descanso. Que el día domingo no es el día para hacer las tareas. Que el día domingo no es el día para hacer otras cosas. El día domingo es para el Señor y para descansar con la familia, viviendo el amor al prójimo. Así nos manda nuestros documentos confesionales. Bueno, enseñémosles eso. Que el día sábado sea el último día para hacer tareas y el día domingo no lo hagan. Y por otro lado, otro ejemplo que me tocó ver muy de cerca. Un hermano de la iglesia a la que yo asistía antes, que trabajaba en las ferias libres, nos contaba lo siguiente, que este mandamiento lo incomodó mucho tiempo. Porque el domingo él iba a la escuela dominical y dejaba a alguien trabajando, pero después, al final de la escuela dominical, se iba a terminar de trabajar. Y decía, yo no puedo dejar el domingo porque el domingo es el mejor día de la feria. ¿Cómo voy a dejar de trabajar el domingo? Entonces cuando el momento llegó y dijo, no, ya, es el día del Señor, voy a dejar de trabajar. Pero le pagaba a una persona para que le trabajara el puesto. Y un día releyó este texto y se encontró que dice, ni tu esclavo ni tu esclava. ¿Sabe lo que hizo este hermano? El día domingo era su mejor día de trabajo. Lo dejó. Dejó completamente, no le pagó a nadie, y dejó completamente el día domingo como día libre, como día en el cual no se trabaja. ¿Sabe lo que ocurrió después? Misteriosa y maravillosamente, otros días de la semana le iba mucho mejor que el día domingo. Dios puede hacer ese tipo de cosas.
Y eso fue una lección de vida, a tal nivel que hace unos años atrás ese hermano fue llamado al pastorado y fue enviado a trabajar a La Serena, donde no había ninguna iglesia, donde no había absolutamente nada. Y lleva años trabajando allí. O sea, ese desprendimiento el día domingo le implicó desprenderse también de los otros días más adelante y comenzar a trabajar desde cero para plantar una iglesia en ese lugar. Hagamos el trabajo en los otros días de la semana y dediquemos este día completo para vivir para el Señor, para entregarlo en ofrenda a Él. ¿Está dispuesto a eso? ¿A entregar 24 horas de un día? Esto es como el diezmo, en el cual el Señor a usted le pide que entregue su 10%, el 10% de la remuneración que Él le ha dado, que Él le ha provisto. Por lo tanto, ¿cómo no ser generosos con lo que Él nos ha provisto? Bueno, aquí pasa lo mismo. Si Dios nos ha provisto tiempo para llevar a cabo todas nuestras funciones, el día domingo es el tiempo para Él. Entreguémoselo, de verdad. Y finalmente, ¿por qué la adoración es una disciplina? Versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Aquí la Reina Valera, 1960, siguiendo el texto masorético de los judíos, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y no nosotros a nosotros mismos. La adoración es disciplina, porque nosotros cotidianamente debemos luchar contra la idolatría ególatra que tenemos. El peor ídolo, el más sanguinario de todos, lo hemos dicho muchas veces acá, es usted mismo, soy yo mismo. Y ante ese Dios se piden una cantidad enorme de sacrificios y nunca damos el ancho. Pero debemos recordar que es Dios quien nos hizo. No somos nuestros creadores, ni nos pertenecemos a nosotros mismos. Por lo tanto, si le pertenecemos al Señor, debemos adorarle solo a Él. Revístanse todos de humildad, dice Pedro, en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Humillarnos de manera constante delante de la presencia de Dios. La verdadera adoración surge del conocimiento. Calvino decía que cuando nosotros conocemos a Dios y nosotros nos conocemos a nosotros mismos, es que podemos adorar. Conocemos que Dios es santo, 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 todopoderoso, justo, real, veraz, vivo, eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, todos sus atributos desplegados con amor, con gracia y con verdad. Y nosotros somos pecadores, miserables, desdichados sin Él. Pero que gracias a Él podemos tener un privilegio muy grande, el más grande de todos en esta vida, que es ser llamados hijos de Dios. Seamos agradecidos y seamos humildes. Agachemos el moño. Sometámonos delante de la presencia del Señor. No hay adoración verdadera cuando no nos reconocemos como criaturas, como pueblo, como ovejas, frente al único Dios verdadero y soberano de todo. La adoración es parte de la práctica de la santidad porque nos invita a que seamos honestos delante del Señor también. La adoración es una disciplina también porque nos invita a trabajar la honestidad en la espiritualidad. Fíjense lo que dice Isaías 29, versículo 13. El Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Nuestro cántico se transforma en un canto de ídolos cuando lo único que hace es exaltarse a uno mismo. Cuando buscamos simplemente consumir alegría y esperanza para nuestra vida en el presente y no ponemos nuestra mirada en el Señor. Tenemos que ser honestos espiritualmente, reconocer nuestros fallos, reconocer nuestro pecado, reconocer que sin Dios no tendríamos absolutamente nada. Porque con Él lo tenemos todo y con Él estamos completos. Y también
es una disciplina, porque la celebración debe ser constante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuándo usted debe cantar? Siempre, porque debemos estar alegres siempre. ¿Cuándo debemos orar? Sin cesar. ¿Cuándo debemos dar gracias a Dios? En toda situación. Vaya que eso necesita disciplina, ¿o no? Un ejercicio constante. ¿Cuántas veces usted no ha querido cantar, o no ha querido orar, o no ha querido agradecer? Bueno, es un ejercicio en el cual usted sostiene o somete su voluntad a la voluntad de Dios. Trabajemos en esto. Esto es constante. John Ortberg, en su libro La vida que siempre has querido, señala lo siguiente: la celebración verdadera es lo inverso al hedonismo, esta búsqueda o este centramiento en el placer. El hedonismo consiste en exigir cada vez más un placer mayor con vistas a la gratificación personal. Siempre le sigue la ley llamada de la tolerancia, que consiste en que aquello que nos producía gozo ayer ya no nos lo produce hoy. Nuestra capacidad para el gozo disminuye. La celebración no es así. Cuando celebramos, ejercemos nuestra capacidad para ver y sentir la bondad en los dones más simples de Dios. Hoy nos podemos deleitar en algo que tal vez ayer ni siquiera habíamos notado. Nuestra capacidad para el gozo va en aumento. Gócese en cada cosa que usted viva, porque cada cosa que usted vive ha provenido de la mano del Señor. Y Dios no solo es sabio, sino que Él es bueno y amoroso, y nunca va a echar más carga que la que usted pueda llevar. Siempre el Señor va a estar con usted, en cada circunstancia de la vida. Deleítese y alégrese, siempre. Para reflexionar y practicar, ¿cuál es el camino que tomamos respecto a la adoración y al gozo? ¿Es adoración momentánea o adoración permanente? ¿Qué obstáculos tenemos en nuestra vida para adorar y vivir gozosamente? Hágase un escáner espiritual y piense en qué obstáculos hay en su vida que no le permiten adorar. Y recordemos esto, que el Espíritu Santo nos capacita para practicar la adoración verdadera y para experimentar la alegría. Y que la adoración y el gozo son claves en nuestra vida espiritual. Cierro con una certeza. El culto es para Dios, no para nosotros. Debe centrarse en Él, basarse en Él, realizarse con pasión, fervor y excelencia. Dios es celoso. Él no comparte nunca su gloria con nadie. Por lo tanto, cualquier obstáculo, por muy piadoso que parezca, si interfiere en la comunión con Dios, se transforma en un acto idolátrico. Dicho esto, es evidente que la adoración gozosa trae resultados consigo para el pueblo de Dios. Somos beneficiados cuando adoramos a Dios. El tema es que dichos resultados nunca son la finalidad, sino que existen, porque la adoración al Trino Dios existe y debemos alegrarnos con Él y en Él. En la adoración es que usted y yo somos confrontados, transformados y liberados por aquel que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas.